Mañana Dios les bendiga, hermanos. Vamos a enseñar la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo lo invito a que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Présteme sus oídos, présteme su Biblia y vamos a abrirla juntamente conmigo. Tenemos en esta mañana, vamos a hablar sobre la Reina 1960, Reina Valera, hermano. Entonces ahí vamos a empezar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Un verso muy conocido, bueno, para el que lee la palabra muy conocido, para el que no, pues va a aprender a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Una vez más, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si que damos la gloria a nuestro Dios, incline su rostro, damos gracias por la palabra y lo seguimos con los versículos. Amantísimo Dios y Padre del cielo, en esta hora, Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor Dios. Te pido y te ruego en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra, bendice a los que están oyendo y a los que van a aceptar a tu Hijo en el corazón, Padre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que seguimos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Entonces leímos el capítulo 1, de Hechos de los Apóstoles, verso 8. Entonces en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema, la enseñanza que Dios ha puesto en el corazón, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, cuando estamos leyendo los evangelios, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles empieza la iglesia, el comienzo de la iglesia. Entonces en esta mañana, conforme a los versículos que ya están trazados, yo le pido que me acompañen los versículos y que ningún versículo se sale de lo que ya está escrito. Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que Jesús dijo. Entonces para hablar de Hechos de los Apóstoles tenemos que hablar de los 4 evangelios y hablar de los profetas mayores también, porque ahí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí todavía? Entonces vamos en orden. Vamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mateo capítulo 28, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Acompáñeme. Mateo capítulo 28. Verso 18. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que me has mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando de Mateo. Y aquí es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, una vez que ya resucitó, una vez que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, les da la orden a ellos sobre la gran comisión. Entonces la gran comisión necesita algo, ¿sí?, conforme a lo que está hablando Mateo. La gran comisión necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea, ya se dio la orden, ¿verdad? Pero ahora necesitamos nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe. Porque si el Espíritu Santo no nos guía, entonces vamos a fracasar. Por eso primero es la orden de lo que Jesús dijo. Pero ¿qué más Jesús dijo? ¿Sí? Aquí está hablando, Jesús dice discípulos a todas las naciones. Nosotros aquí vemos de diferentes países, pero aquí está Jesús con nosotros, ¿sí? Y aquí lo que está diciendo Jesús, cómo se tiene el orden, cómo se tiene que ir, ¿sí? Jesús dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Jesús dijo así, le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque así tiene que hacer. Él es el que manda. Nosotros somos servidores de Él. Entonces, si nosotros vamos a ser discípulos, como Jesús dijo, entonces hay que hacerlo. No como dice la gente, no, como dice la palabra de nuestro Dios. Por eso aquí en este lugar, Iglesia Filadelfia, le damos énfasis a la palabra de nuestro Dios. Nosotros solamente somos un vaso que Dios usa, pero la palabra es el primer lugar aquí, en la enseñanza. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Y sigue diciendo, aquí en el capítulo 28, verso 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando dice aquí la palabra de nuestro Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, lo que habló Jesús. Sí, todo lo que Jesús dijo, eso es lo que se tiene que guardar. ¿Estamos aquí todavía? Vamos a seguir más, hermano.
Sí, ese es Mateo. Ahora, ¿qué dice Lucas? Ahora, acompáñenme a Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 47. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. El versículo nunca se va a salir de la ordenanza de Jesús. Dice, y que se predique en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí en el verso 47, cuando está hablando Lucas, está diciendo, dice, que predique en el nombre del arrepentimiento y perdón de pecados. En ningún otro nombre podemos encontrar el perdón de pecados, solamente en Jesús. Amén. En Jesús solamente se encuentra el perdón de pecados. No es en Pedro, no es en Pablo, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo está diciendo el perdón de pecados. Si alguien nos está escuchando o está oyendo este mensaje, usted puede venir a nuestro Señor Jesucristo, que Él puede perdonar los pecados. No importa lo que haya hecho. Solamente hay un pecado que no se que perdona, que se llama la blasfema contra el Espíritu Santo. Pero los demás hay perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo también, le está diciendo a los discípulos que caminaron con Jesús, diciendo el verso 48, vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, un testigo quiere decir que caminó con alguien, que lo vio. Entonces los discípulos caminaron con nuestro Señor Jesucristo, por eso se les dice testigos a ellos. Y acá en el verso 49 diciendo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La orden de nuestro Señor Jesucristo no que salieran luego, sino la orden de nuestro Señor Jesucristo que se quedaran en esa ciudad, en Jerusalén. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Uno de los profetas mayores que se llama Isaías también escribió. Véngase conmigo, Isaías, capítulo 32. Verso 15. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Aquí el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, está diciendo una vez más lo que iba a venir, lo que iba a ocurrir en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está hablando Isaías se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo y se cumplió en Hechos de los Apóstoles. Por eso estamos hablando aquí el poder del Espíritu Santo. Y aquí está diciendo, dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Cuando empiezan a leer la Biblia tiene dos letras. Y una se llama la E minúscula, que quiere decir el Espíritu del hombre, y la E mayúscula es el Espíritu Santo. Por eso aquí está, cuando estamos leyendo aquí dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil. Nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, o cuando nuestro Señor Jesucristo empezamos nosotros en tierra seca, porque así dice que del polvo de la tierra fuimos sacados, ¿sí? Pero nos dieron el soplo de vida. Entonces venimos nosotros en tierra, pero cuando viene el agua, entonces primero esa agua viene a la tierra y esa tierra produce. Entonces aquí está diciendo, se convierte en campo fértil. Entonces es lo que quiere uno, campo. No queremos una tierra que no produzca, queremos campo fértil. ¿Sí? Y sigue diciendo, dice, el campo fértil se en estima por bosque. Bueno, un bosque tiene muchos árboles y así nos ven a nosotros, árboles, pero con fruto, no sin fruto. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? Y seguimos. Y aquí en el 32:15, mire, le damos la vuelta a la Biblia todavía. En el 44:3 sigue hablando la palabra de nuestro Dios. Isaías 44, verso 3, más adelantito, sigue hablando la palabra de nuestro Dios. Porque yo derramaré agua sobre sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y dice, y mi bendición sobre sus renuevos. Aquí una vez más está diciendo Isaías, lo vuelve a decir aquí, porque yo derramaré agua sobre sequedad. Bueno, estamos secos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos refrescamos? ¿Cómo podemos dar fruto uno? Bueno, con el agua. ¿Cuál es el agua? Por la palabra de nuestro Dios.
Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, estamos viviendo en unos tiempos que a veces hay agua. Pero hermano, a veces agua se pierde esa agua, hermano. No se detiene. No detiene el agua. Entonces, cuando está oyendo un mensaje, uno, sea mensaje grande o profético, o sea chico o grande el mensaje, la pregunta es, ¿cuánto se detiene? Usted le va a decir, yo no lo puedo detener. Pero la pregunta de aquí hasta un año, a un par de meses, ¿será que se sigue deteniendo ese mensaje? Bueno, si hay un Espíritu Santo que necesitamos, sí se puede hacer, hermano. Porque la palabra de nuestro Dios nunca cambia. Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra nunca iba a pasar. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, va a detener la palabra de nuestro Dios, la ley, los profetas, los salmos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, las cartas, toda la Biblia, hermano. Porque la Biblia no se compone de un solo versículo. Pero hay lugares donde se predica un solo versículo y aquí en este lugar se predica toda la Biblia, hermano. Entonces, para ser tierra fértil o un campo, un árbol que produzca, tiene que tener toda la Biblia completa. No tiene que tener un versículo nomás. De versículos hay muchos. Pero la pregunta es, la Biblia no se hizo para un versículo. La Biblia se hizo para 66 libros. Entonces, si tenemos los 66 libros en el corazón, bueno, ¿cómo va a correr el agua? Mucha agua. En abundancia va a correr. Y también dice la palabra de nuestro Dios aquí, dice, y ríos sobre la tierra árida. Dice, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Yo soy una generación, usted es otra, pero de atrás de nosotros vienen más generaciones. ¿Sí? Dice, y mi bendición sobre tus renuevos. Bueno, hay más renuevos. ¿Sí? Entonces vienen, los niños están allá cuidándolos. Esos son nuestros hijos. Y ahí vienen otros, un día de mañana a ver más, hermano. ¿Estamos aquí todavía? Bueno, la gloria sea para nuestro Dios. Seguimos avanzando, hermano. ¿Sí? Vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no le gusta el Evangelio de Juan, hermano. ¿Por qué no le gusta el Evangelio de Juan? Porque ellos contradicen lo que la palabra de nuestro Dios está dicho. Para saber que hay un Padre, tenemos que leer el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, cuando empieza uno a leerlo, más de 60 a 80 veces aparece la palabra Padre. Eso aparece en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Juan. Los otros son diferentes. Pero cuando empieza a leer el Evangelio de Juan, aparece mucho la palabra Padre, hermano. Entonces quiere decir que hay un Padre celestial, que es nuestro Dios. Aparece Jesús y aparece el Espíritu Santo. A la gente que no le gusta, pues es problema de ellos. Pero nosotros cuando estamos leyendo, sostenemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Véngase conmigo a San Juan, capítulo 14, verso 16. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿Quién va a rogar al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es algo que no se entienda, es algo que se entiende. Que no nos guste es otra cosa, pero la palabra de nuestro Dios es clara. Seguimos, hermano. Dígale, véngase conmigo al 7 de Juan, capítulo 7, verso 37. Dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y aquí estamos hablando aquí de Juan, sí, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo públicamente. Hay hombres grandes en la Biblia, gloria a Dios, sí. Podemos hacer ahí pues los que conocemos, David, que se enfrentó a un filisteo, sí. Daniel, que lo echaron en el pozo de los leones. También Elías fue grande también. Pero el más grande de todos los hombres de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno se puso en pie como nuestro Señor Jesucristo y lo habló en público. Entonces, para tener sed, dice que si alguno tiene sed, venga a él. Entonces, la sed se encuentra, o la palabra de nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos hombres hicieron grandes hazañas, pero no hicieron lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso aquí está diciendo si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí está, mire, cuando usted está leyendo la palabra de nuestro Dios, conforme a lo que está diciendo que van a brotar adentro de su interior, son ríos de agua viva, no otra cosa.
Si tiene la palabra de nuestro Dios, tiene que correr esos ríos de agua viva. No, vuelvo a decir, no va a correr un versículo, va a correr toda la Biblia. Porque el Espíritu Santo está del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces el Espíritu Santo le va a recorrer todo. Todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo también. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. ¿Cuántos creemos en nuestro Señor Jesucristo? Entonces, tiene que correr esos ríos de agua viva. ¿Sí? Y aquí está diciendo también, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. En otras palabras, lo que está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó 3 años y medio aquí en su ministerio, Él lo dijo. Pero ya cuando estamos hablando que ya se fue, entonces iba a suceder esto. Por eso es importante los evangelios, hermano. Lee lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ya cuando entramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que estamos viendo, en el 1:8 donde nos quedamos, entonces ahí empieza a caminar. Estamos aquí todavía. La gloria sea para Jesús, hermano. ¿Sí? Seguimos, hermano. ¿Sí? Vamos ahora, regresemos a Hechos de los Apóstoles otra vez. ¿Sí? 1:8 donde nos quedamos. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto le hace falta a la iglesia el poder del Espíritu Santo? No filosofías, no cuentos, no aventuras, nada de eso. El poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué enredan tanto a la gente o al pueblo, hermano? Al pueblo de nuestro Señor Jesucristo con fábulas, con mitos, con cuentos que para nada edifica, hermano. ¿Por qué no hablan del Espíritu Santo? Una iglesia con el poder del Espíritu Santo puede hacer muchas cosas. Porque nosotros instruimos al pueblo con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de nuestro Dios, entonces va a ser victorioso aquí adentro y allá afuera. Y nunca se le va a olvidar la palabra de nuestro Dios, porque va guiado con el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana lo que estamos hablando del poder del Espíritu Santo que nos hace falta a todos, hermano. Si usted se convirtió, pida al Señor que lo guíe con el poder del Espíritu Santo. Y si ya está convertido, sígalo pidiendo, para que lo siga guiando. Por eso estamos en este lugar. Mucha gente viene, hermano, viene y se va. Muchas veces esta palabra usan, hermano. Se enseña uno del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo que estamos hablando. Se usa del Espíritu, se habla del Espíritu Santo, pero hablan, dice que Dios les dijo, bueno, no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no usan al Espíritu Santo, hermano? Entonces, en otras palabras, quieren hacer lo que les pega la gana, hermano. Porque si fueran guiados con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no va a contradecir lo que Jesús dijo. Jesús multiplica, Jesús no divide. ¿Estamos aquí todavía? La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, hermano. Entonces aquí está diciendo, donde nos quedamos, Hechos de los Apóstoles 1:8. ¿Sí? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Denle la vuelta a la hoja. Capítulo 2 de aquí. Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, verso 1. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí en el capítulo 2, verso 1, estamos hablando de esta palabra, que a veces usan esta palabra, no la usan, pero este nombre que está aquí, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Una fiesta. Entonces esta palabra está mal dicha, esa pentecostal, está mal, no sé dónde la sacaron. Pero aquí lo que estamos leyendo, donde se paró la palabra de nuestro Dios, Pentecostés, fiesta de 50 días. ¿Sí? Y lo sigue diciendo, estaban todos unánimes juntos. Toda la orden de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Que estuvieran en Jerusalén, que no se fueran hasta que fueran investidos de lo alto. Y lo sigue diciendo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, para poder nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de salvación, para hablar de perdón de pecados, para hablar de resurrección, para hablar que hay un Jesucristo que está a la diestra del Padre, nosotros tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿cómo vamos a hablar allá a la gente? ¿Cómo usted le va a contestar si usted no sabe que hay un Espíritu Santo, que no tenemos el poder del Espíritu Santo? Entonces, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, nosotros ya
leímos la palabra de nuestro Dios, entonces ahora le toca al Espíritu Santo de lo que leímos, va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos, todo hermano, todo el que se está convirtiendo tiene que ser investido del poder de lo alto para que el Espíritu Santo lo guíe. Pero si no, hermano, se convirtió, pero si no conoce al Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hablar? A nosotros nos mandaban a hablar la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro testimonio, no, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús, Jesús no tiene ningún error, ¿sí? Entonces, a Él tenemos que nombrarlo, a Él tenemos que presentarlo allá afuera. Y aquí está diciendo, aquí en este capítulo 2, cuando nuestro Señor Jesucristo les da la orden que estuvieran en Jerusalén, aquí estaban todos juntos. Entonces muchas veces cuando estamos juntos nosotros aquí, en medio de la alabanza puede suceder esto. Porque Dios no hace excepción de personas. Cuando la gente dice eso fue para los apóstoles, es mentira eso. Y sigue siendo todavía. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Entonces, Él no se detiene en eso, hermano. Que la gente lo tenga en poco es otra cosa, pero la palabra de nuestro Dios sigue viva y eficaz, hermano. Y aquí está diciendo que sucedió. Y aquí el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, tiene que estar juntos nosotros, no separados. La gente que dice en mi casa, bueno, la casa no se va a ir, pero la pregunta es ¿por qué no se junta en la iglesia? ¿A qué tiene miedo? Si nosotros sabemos a dónde vamos, no tenemos que tener miedo, para eso está el Espíritu Santo, hermano. Cuando no tiene uno el Espíritu Santo, hermano, pues todo le da miedo. Noticias van, noticias vienen, pero la pregunta es, ¿usted conoce al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo lo guía? ¿Usted sabe lo que el Espíritu Santo dice de Jesús? Si usted dice que no, entonces tiene que convertirse. Una vez que se convierta, el Espíritu Santo le va a decir que hay un Jesús que perdona, que viene pronto y que se arrima a una iglesia para que lo siga escuchando. Pero si no tiene todo lo que habla el mundo, hermano, le va a dar miedo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano. Por eso estamos trazando la palabra de nuestro Dios, lo que Jesús dijo en la palabra de nuestro Dios. Y si dice alguien, pues es que ya me la sé, la pregunta es, ¿ya la puso por obra? ¿Ya se enfrentó con alguien? ¿Ya se enfrentó con alguien hablando del Espíritu Santo? ¿O ya tiene el poder del Espíritu Santo? Es necesario, hermano, el poder del Espíritu Santo, hermano. Por eso la gente es engañada, hermano, porque no tiene el Espíritu Santo. Mucha gente dice, bueno, yo ya lo tengo, pero la pregunta es, ¿usted ya les hizo frente a esa gente que está contradiciendo la palabra de nuestro Dios? ¿Usted ya se paró enfrente de ellos y les dijo que no es como ellos dicen, es como dice la palabra de nuestro Dios? Tiene que ser así, hermano. Mire, para tener el Espíritu Santo tiene que uno comerse la palabra de nuestro Dios y confiar en la palabra de nuestro Dios. Hay un Jesús, ¿sí? Pero el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesús dijo. Ponga atención a lo que le voy a decir, hermano. En este lugar que estamos hablando aquí, este no es conflicto de la doctrina. Nosotros creemos toda la palabra de nuestro Dios. Pero hay otros lugares, hermano, que no creen en el Espíritu Santo. No creen solamente en Jesús. Pero aquí en este lugar, hermano, Iglesia Filadelfia, Northwest Arkansas, creemos lo que estamos hablando. Hay un Padre, hay un Hijo y el Espíritu Santo, porque lo acabamos de leer. Y para hacerle frente a lo que estamos hablando, hermano, ¿sí? Estamos hablando sano, pero lo que no es sano, hermano, tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para enfrentarnos a esa gente. Amén. Mucha gente dice, bueno, ¿usted cómo lo sabe? La gente que nos está viendo nos va a ver. Bueno, nosotros venimos de un lugar, hermano, donde se habla solamente de Jesús. Y para la gloria de nuestro Dios tuvimos ahí un tiempo. Entonces, cuando tuvimos un tiempo ahí, en un tiempo que nos tocó enseñar en ese lugar, hablamos la palabra de nuestro Dios que está diciendo, ¿sí? Lo dije públicamente un domingo, lo dije, si el Espíritu Santo no nos guía, nos vamos a perder. Si alguien de este lugar conoce que hay California y decimos que no nos lleve, entonces nos vamos a perder. Lo mismo nosotros, si conocemos, ¿sí?, que hay un Jesús, pero si el Espíritu Santo no nos guía, nos vamos a perder, porque nunca vamos a llegar con Jesús, porque Jesús es el Espíritu Santo es que nos lleva con Jesús, públicamente. Sí, gente lo dije con público, hermano, porque era una iglesia conflicto con la palabra de nuestro Dios, hermano, porque la palabra de nuestro Dios no solamente se cree en Jesús, se tiene que creer como estamos hablando. Hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Entonces, eso lo hablamos allá, hermano. Pero aquí este lugar, hermano, a la gente que nos está escuchando, es un lugar sano. Si usted ve los videos y está aprendiendo los videos, está comiendo sano. Porque no le estamos quitando a la palabra de nuestro Dios, no le estamos poniendo, sino que estamos comiendo sano. Para el que aquí de adentro, que viene por primera vez, y para la gente que está afuera también, que nos está viendo, estamos comiendo sano. Estamos alimentando a los que están aquí adentro con sana palabra y a la gente que nos está escuchando también sanos. En otras palabras, vamos a crecer con los que están escuchando aquí adentro y los que están allá afuera también van a crecer. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Sí, la gloria de nuestro Dios, hermano. Tenemos cuidado con lo que estamos diciendo. No vamos a decir de nosotros, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo.
¿Estamos aquí todavía? Bueno, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es necesario el poder del Espíritu Santo, hermano. Si la iglesia que tiene poder, hermano, es con la guianza del Espíritu Santo. Si en una iglesia no se menciona el Espíritu Santo, la pregunta es, ¿quién lo está guiando? ¿El hombre lo está guiando? Pues se van a perder contigo, hombre. Porque el que nos guía a Jesús se llama el Espíritu Santo. Amén. Que podemos testificar allá afuera de las cosas que ha hecho Jesús con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hablar a los familiares si no tenemos el Espíritu Santo? Tenemos que tener el Espíritu Santo para hablarle a esa gente. Nosotros no vamos a convencerse del Espíritu Santo que convence a la gente. Amén. ¿Sí? Pero seguimos, hermano, no se ponga triste, Cristo viene pronto. ¿Sí? ¿Sí? Seguimos, hermano. ¿Sí? En el capítulo 2, véngase conmigo. Hechos 2, 32, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Yo me gozo, hermano, porque esos versículos están en mi corazón, hermano. Entonces es un deleite, una vez más, traerlos, hermano. Hechos 2, 32, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Dice, así que exaltó por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís. Aquí una vez más está diciendo aquí lo que hablamos en el capítulo 24, verso 48 de Lucas. Dice que sois testigos. Y aquí lo está diciendo otra vez más. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios. Y ahí están los tres, hermanos, ¿sí? Dice que Jesús no se resucitó solo, sino que Dios el Padre lo resucitó. Ahí está clarito, ¿sí? De lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes son testigos? Pues hablando de los apóstoles. Y lo sigue diciendo, dice, así que exaltó por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Jesús lo dijo, y aquí lo está diciendo una vez más, aquí, Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Dice, ha derramado esto sobre vosotros que veis y oís, ¿sí? En la fiesta sucedió todo esto, hermano, porque había de diferentes naciones y fue derramado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dio habilidad para que los entendieran las demás naciones. Por eso está diciendo esto. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Seguimos, hermano. Y contamos en el 33, pero hay otro versículo que tenemos aquí también. Quitamos el 2.32 y el 33, ¿verdad? Y aquí en el verso 34 que tenemos aquí, dice, porque David no ha subido a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y lo dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Hasta ahí nomás. Pero aquí la palabra de nuestro Dios está diciendo que David escribió, hermano. Por eso en los salmos se encuentra nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Amén. Pero David quedó ahí todavía. David está durmiendo. Pero aquí la palabra de nuestro Dios está hablando que Dios el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante lo que estamos hablando, hermano, conforme a lo que está ahí escrito, hermano. Es necesario el poder del Espíritu Santo, pero si la gente no tiene el poder del Espíritu Santo, no podemos testificar. Tampoco no podemos salir afuera, hermano, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario, hermano, que la gente que nos acompaña afuera, o si vayamos, que vayamos con esto en el corazón, la palabra de nuestro Dios, para que cuando usted hable, sea el Espíritu Santo tenga de dónde hablar. Pero si usted va a salir afuera y si no tiene la palabra de nuestro Dios, toda la pregunta es de quién va a hablar. Entonces nosotros vamos a hablar de Jesús. El Espíritu Santo va a ir con nosotros. Que vamos a hablar de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, pero necesitamos hablar de lo que Él solamente está escrito. De nadie más, solamente de Jesús. ¿Seguimos, hermano? Aquí donde nos quedamos, hermano, véngase conmigo. Hechos 1, verso 8. Ahí cuando dice la palabra de nuestro Dios, ahí donde nos quedamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros, hermanos, no lo vemos, pero nosotros hay un poder que se nos da a nosotros, ¿sí? Se nos da un poder para rechazar. Bueno, el mundo es un enemigo de nosotros cuando nos convertimos, porque el mundo no quiere nada con Jesús, ¿sí? La carne tampoco nada quiere con Jesús, ¿sí?
Otro, el enemigo tampoco no quiere nada con Jesús. Esos son los 3 enemigos que tenemos. El mundo, las cosas que hay en el mundo. No que el mundo sea malo, las cosas que hay en el mundo. ¿Sí? La carne también, porque la carne a veces no quiere ir. Menos quiere leer la palabra de nuestro Dios. Y el enemigo tampoco nos desvía. El enemigo pone trampas y una trampa más. ¿Sí? Entonces, en esta mañana que estamos aquí, los que estamos aquí, si usted en su corazón siente, conforme a lo que ha dicho, que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo de lo que estamos hablando, estamos por buen camino. Pero si nosotros en este lugar, dije una persona, es que yo no siento nada, entonces hermano, para sentirlo tiene que estar uno vivo. Entonces para eso vino el Espíritu Santo, hermano, para darnos vida, lo que Jesús dijo. Entonces lo invitamos, hermano. Invitamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que si una persona nos está escuchando o nos va a ver, dice, yo no siento nada, es que para sentirlo tiene que convertirse en nuestro Señor Jesucristo para que le dé vida. Si una persona no ha escuchado del Espíritu Santo, pues en esta mañana hay Espíritu Santo. Si una persona dice, es que estoy solamente en un solo lugar, que solamente menciona a Jesús, pues lo invitamos a que siga viendo los videos, los mensajes que se han llevado la iglesia, los que haya traído la iglesia, y hablamos de hay un Padre, conforme a lo que Jesús dijo, y que hay un Espíritu Santo, y que hay un Jesús. Entonces no le vamos a quitar la palabra de Dios, no le vamos a poner. Entonces la gente que se va a convertir también, ¿cómo se convierte uno? Bueno, usted ya escuchó el mensaje, solamente el perdón se encuentra en Jesús. ¿Sí? Para poder recibir a Jesús tiene que uno aceptarlo en su corazón y confesarlo públicamente. Y después que lo confiesa tiene que congregarse en un lugar para que lo sigan alimentarse. Y después que le sigan hablando del Espíritu Santo, para que estén convencido uno que hay un Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué la gente entra y se va a los lugares? ¿Por qué se aburren? Dice, no, es que aquí no, el lugar no me gusta. Mire, hermano, cuando el Padre envía a Jesús que se lleve a la iglesia, todos los edificios van a quedar. Yo siempre lo digo donde quiera que sea, este servidor lo dice, a mí me vienen a buscar. El edificio no vienen a buscarlo, a mí me vienen a buscar. ¿Quién me va a avisar? El Espíritu Santo. Entonces somos importantes nosotros y hacer la calle, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, a usted lo van a buscar. No van a buscar el edificio. Entonces, si en esta mañana, si alguien está viendo el edificio, dice, es muy bonito, no tenemos nada contra eso, que es muy bonito, es grande, puede estar como usted. Pero la pregunta es, ¿a qué van a ir a buscar? ¿Al edificio o a usted? A mí me van a ir a buscar. El Espíritu Santo me va a avisar. Entonces, no es tanto lugar, es tanto que me vayan a buscar a mí, que yo tenga esa presencia del Espíritu Santo para saber cuándo el Padre va a enviar a Jesús. Y cuando llegue ese momento, esos edificios grandes se van a quedar. Se van a quedar ahí, hermano. Todo lo importante de un lugar es cómo se está enseñando la palabra de nuestro Dios. Esto es lo importante, hermano, porque la palabra de nuestro Dios nos lleva a la vida eterna. ¿Sí? Ahí el edificio es bueno, pero más bueno la palabra de nuestro Dios. Porque sé qué estoy haciendo, a dónde voy, quién soy en Jesús, para qué me enviaron a la tierra. Todo eso tiene que saberlo uno, hermano. Y cuando sabe uno todo eso, hermano, entonces no se desvía. Amén. El mundo es bonito, sí, porque Dios lo hizo. Pero hermano, cuando estamos en Jesús, amamos más a Jesús que las cosas que están en el mundo. Mucha gente dice, cuando viene a este lugar, dice, está muy chiquito, sí, hermano, pero no se fijan en esto. A mí eso no me va a salvar lo chiquito, me va a salvar la palabra de nuestro Dios. Eso me va a salvar a mí. No se fijan en la alabanza, hermano. Aquí hay alabanza y adoración. Lo que se canta es la palabra de nuestro Dios. Lo vuelvo a decir lo que dije en la mañana. Aquí enfrente, cuando empezamos a adorar a nuestro Dios, había un coro. No sé los que tenemos oídos. No somos los que estamos cantando. Hay un coro aquí enfrente, aquí en el altar, hermano. Entonces con eso nos gozamos. Entonces yo lo invito a la gente que nos está viendo, que nos siga viendo y que no se pierda ninguno de los mensajes, ya sea el viernes, el trazo de la palabra, o sea hoy, ¿sí? También no se pierda ninguno, hermano. Un día Dios nos dio la oportunidad de estar, esa gente que nos está escuchando, estuvimos en aquel lugar, pero ahora damos gracias a nuestro Dios y testificamos que estamos en este lugar. Entonces lo invitamos, que no se pierda ninguna de las enseñanzas. Así que conforme a lo que hablamos, la palabra de nuestro Dios, Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos, hermano, el poder del Espíritu Santo. No es un mensaje grande que no se entienda, sino que es un mensaje chiquito. Porque para empezar a las cosas grandes hay que empezar por lo chiquito, por lo básico. Así que la gloria sea para el Señor Jesús. Él es el grande, hermano. Así que Dios les bendiga y nos vemos para la próxima, hermano.